Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Es un gusto saludarte nuevamente a través de este medio, con el gusto de siempre, deseando de todo corazón que la bendición y la gracia de Dios sea contigo y toda tu familia. Pues vamos a continuar con las lecciones. Ya vamos con este nuevo manual que lleva por nombre Los jóvenes que cambiaron al mundo. ¿Cuántos queremos ser de esos jóvenes que cambian el entorno en donde estamos? Pues yo creo que cada uno de nosotros eso es nuestro anhelo. Y con ayuda de Dios vamos a poder hacerlo. La lección número 3 de este manual lleva por nombre Samuel, una vida dedicada. La vida de Samuel, viene desde antes de su nacimiento, viene lleno de mucha historia, viene llena de muchos obstáculos, de muchas pruebas, pero también de muchas bendiciones. Y a lo largo de este pequeño tiempo vamos a estar hablando un poco acerca de la vida de Samuel. Yo creo que tú lo conoces, muchas veces nos han platicado de él, nos han dicho, pero hoy vamos a darle seguimiento, vamos a darle un poquito más de énfasis en la vida de Samuel, quién fue Samuel, quién eran sus padres y conocer un poquito más a detalle la vida de Samuel. Ok, por lo mientras vamos a dar inicio, vamos a orar. ¿Qué te parece si cierras tus ojos? Y ahí donde tú estás, acomódate, enfócate, concéntrate y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder entender un poco más acerca de estas lecciones y lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Vamos a orar, cierra tus ojos y dile al Señor, muchas gracias en esta hora te damos por tu presencia, por tu amor, por tu grandeza, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, el tener esta libertad en el nombre de Jesús, el poder comunicarnos contigo, el poder hablar, plasmar, Señor, y dar a conocer todo lo que en nuestro interior está, Señor, y necesita y tiene, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, nuevamente de escuchar tu palabra, de escuchar este consejo, Señor, que hoy quieres enseñarnos. Te pido que nos ayudes, nos des sabiduría, nos des entendimiento, y que podamos entender, que podamos comprender, Señor, lo que hoy quieres hablarnos. Pon en nosotros un corazón perceptivo, pon en nosotros un corazón, Señor, atento. Danos sabiduría, danos entendimiento para poder comprender, Señor, lo que hoy tu Espíritu Santo quiere enseñarnos. Te damos gracias y yo te ruego, Señor, que sea tu presencia en cada una de las personas, Señor, que ven este video, que cada una de las personas, Señor, puedan sentir el toque de tu presencia, el toque de tu amor. Te damos gracias porque sabemos que en ti encontramos salvación y encontramos vida eterna. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por lo que haces y seguirás haciendo. Amén. Y bueno, como te mencionaba, el nombre de esta lección, número 3, lleva por nombre Samuel, una vida dedicada. A lo que te quiero llevar es a la palabra del Señor. Vayamos a la Biblia, tienen la Biblia en la mano. Y quiero que vayas conmigo ahí en Primera de Samuel. Vamos a darle lectura en su capítulo número 1. Capítulo número 1, en su verso 27 y 28. Quiero que lo leamos juntos en el nombre de Jesús. Y dice de esta manera: Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le vuelvo también a Jehová. Todos los días que viviere será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Una vez más, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. ¿Sí? Es un texto muy hermoso, preciosísimo, que engloba muchísimas cosas. No solamente de una madre estéril, con la dificultad de no poder tener hijos, sino que va más allá. Y es lo que hoy quiero enseñarte, y hoy lo que hoy queremos, el Señor quiere enseñarnos el día de hoy. Que aún en la dificultad, en la lucha, en la prueba, Dios llega a tiempo y sabe su momento. Hay que creer. A veces es un poco difícil, pero con su ayuda lo lograremos, lo venceremos. Bueno, pues ¿cuál es el plan de esta lección número 3? Bueno, al finalizar la lección, tendremos que entender, escuchar, aprender, discernir la voz de Dios
en la vida cotidiana, imitando la vida de servicio y consagración de Samuel. Esto es tan importante, el que tú y yo le pidamos a Dios ese discernimiento. A veces puede jugar un papel muy importante los sentimientos, el dejarnos llevar solamente por un impulso. Pero cuando le pedimos al Espíritu Santo tener ese discernimiento, podemos captar, ¿verdad?, lo que es la voz de Dios y lo que Dios quiere que hagamos. Muchas veces le decimos, Señor, ¿será que sea tu voluntad? Y a veces nos adelantamos por nuestros sentimientos, por nuestros impulsos, pero a veces no es la voluntad de Dios. Pero que Dios nos ayude a través de esta lección para que podamos nosotros oír la voz de Dios. ¿Te has imaginado qué tan triste puede ser el no poder tener hijos en el matrimonio? Bueno, rapidísimo. Gracias primeramente a Dios, en este año, por ahí, en el mes de abril, estaré cumpliendo 6 años ya de casado. Y hasta hace unos días, hace unos meses, la bendición de Dios tan grande y maravillosa que me permitió a mi esposa y a mí pues ser papás. Apenas vamos a hacer 2 meses como papás, pero es una enorme bendición. Es un gozo que no te puedes imaginar hasta que lo vivas, ¿no? Y sobre todo si a través de este proceso, al llegar a ser papá, estás viviendo por luchas, por pruebas. Y si no lo he comentado, si lo has escuchado, hace algunos meses, cuando mi esposa estaba embarazada de 3 meses, nos contagiamos de COVID y fue un proceso muy difícil. Fue un proceso, difícil el saber, y por lo que los doctores nos decían, que bebé podría perderse, que podría salir con una malformación, con muchas cosas que el doctor nos decían, porque la enfermedad era nueva y no se sabía que si se podía afectar al bebé o no. Muchas cosas, noticias malas que nos pudieron dar, pero la voluntad de Dios ya estaba escrita. Y cuando la voluntad de Dios, y cuando algo Dios lo dice, mira, eso se va a cumplir. Uno de los días más felices es cuando los esposos, Dios bendice en su hogar en la llegada de un bebé. Mira, es algo increíble. Es mucho trabajo, es mucho desvelo. Mira, ya tengo ojeras. Pero es de gran bendición. ¿Qué dicha puede producir la llegada de un hijo? Nada. Mira, la verdad es que nada se comparará cuando yo escuche a mi bebé por primera vez que me diga papá. Muchas veces los bebés, la primera palabra que dicen es mamá, pero bueno, yo le estaré enseñando para que diga papá. Pero bueno, eso debe ser algo increíble. La primera vez que escuches a tu hijo decir papá. Y eso Dios lo sabe. Por otra parte, ¿qué consecuencias puede tener un matrimonio en el cual se es estéril? Definitivamente ha de ser un golpe muy fuerte, un golpe muy tremendo, el saber que hay esta dificultad en la vida del matrimonio. Pero bueno, muchas personas lo han vivido, pero muchas personas también han visto el poder de Dios manifestado en ello. Una pareja iba a tener a su primer hijo. Lamentablemente, después de 3 meses de embarazo, esta joven perdió a su bebé. Los exámenes médicos revelaron un problema muy grave. Nunca más podría tener un hijo, y empezaron a tener problemas en el vínculo matrimonial y llegaron a pensar en el divorcio. Muchas personas lamentablemente han pasado por esto. Esto solamente es un caso, y de alguna manera la gracia de Dios en sus corazones ayudó a que su fe comenzara a producir frutos, porque nada hay imposible para Dios. Fíjate que aún sé de matrimonios cristianos de muchos años que han tenido problemas de esterilidad, y sí, han llegado a las discusiones, han llegado a tener esos problemas, y muchas veces han llegado a pensar precisamente a esto, en el divorcio. Pero la mano de Dios llega justo a tiempo y soluciona esto. Después de un tiempo, Dios escucha las oraciones y mira, Dios obra grandemente. Podríamos decir más bien sus súplicas. Y es que cuando se vive un problema de esta magnitud, la palabra del Señor nos dice que los siervos braman
por aguas en el desierto, cuando hay muchísima sed, es un grito desesperado, y ese grito desesperado es una súplica que sube al cielo, que sube a Dios. Es como cuando tú y yo estamos desesperados por algo y sentimos que ya no hay salida, y nuestra súplica, nuestro ruego, nuestro gemir sube delante de la presencia de Dios. Esto era la súplica que tenía esta madre para que Dios escuchara esa voz. Porque en realidad eso era. La ciencia médica determinó que nunca tendría la oportunidad de ser padres, pero Dios tenía otra cosa. Qué felicidad esta pareja el saber que Dios puso en el vientre de esta mujer a un bebé, ¿sí? Cuánta dicha produce saber que tenemos un Dios todopoderoso que se complace en sus hijos. Y a lo que vamos es a escudriñar un poco acerca de la vida de Ana, qué era lo que ella anhelaba con todo su corazón. La palabra nos dice aquí mismo en Samuel, unos versículos antes, que Ana era una mujer hebrea, una mujer judía, una mujer del pueblo de Israel. Y bueno, también nos dice que era esposa de un hombre llamado, ¿recuerdas? Elcana, claro. Y decía que, bueno, ella sufría muchísimo por ser estéril. Muchísimo era este sufrimiento. Los hebreos consideraban que la esterilidad era una mayor desgracia que te podía pasar, ¿sí? Y hasta creían que era desagradable ante Dios. Las mujeres que eran estériles, te imaginas la burla de entre todas las mujeres, entre todas las familias, el esposo, el escuchar a lo mejor críticas, malos comentarios, caramba, híjole, va a ser una situación muy, muy difícil, y que hay que orar por aquellas personas que tienen este problema, y que Dios tenga misericordia para que Dios pueda obrar, porque Dios lo puede hacer. Además, su esposo tenía una segunda mujer llamada Penina. En aquel tiempo era aceptable esto, cuando la mujer no podía darle un hijo a este hombre, a los hombres, y pues había este permiso, ¿sí? Pero veíamos que esta mujer, híjole, en vez de como que de animar a Ana o ser una ayuda, era como que, híjole, su talón, ¿no? Su talón de Aquiles, y era como que queriéndola humillar, queriéndola hacerle de menos por la situación que Ana vivía. Era pues amargarle prácticamente la vida por la esterilidad de Ana, aunque su marido, dice la palabra del Señor, que él amaba mucho. A pesar de todo este problema que estaban viviendo, dice la palabra del Señor que el esposo amaba mucho, mucho a Ana. Creo que esto también le ayudó muchísimo. La aflicción y la desesperación fueron los factores que la impulsaron a derramar su alma en oración a Dios. Después de mucho tiempo anhelando un hijo, llega un momento en nuestra vida que nos determinamos a decir: Señor, ya no aguanto. Señor, ya basta. Necesito y anhelo esto. Necesito que mi situación cambie, que esto que estoy padeciendo, que esto que estoy viviendo, necesito que haya una transformación en nuestra vida. Y esto pasó con Ana. Se determinó ella a orar, a pedirle al Señor, a clamar, y su oración, dice la palabra del Señor, fue escuchada. Dice que en el tabernáculo Ana elevó secretamente su voz a Dios. Su llanto era amargo, pues las lágrimas fluían de su corazón acongojado y herido. Fervorosamente rogaba que Dios le concediera un hijo. Tú y yo no sabemos esta historia. Imagínate la desesperación. Y es que si tú has pasado por un momento de desesperación en tu vida, con alguien enfermo, con alguna circunstancia, con algún problema, híjole, de verdad es que es una aflicción tremenda. Yo te mencionaba, híjole, es algo tremendo el saber muchísimas cosas, tu mente empieza a jugar, y es cuando más tú y yo debemos estar consagrándonos con Dios. ¿Por qué? Porque vienen cosas en la mente, porque piensen a escuchar muchos comentarios a lo mejor negativos, pero solamente Dios es el que nos da esa paz, esa tranquilidad, y que para poder salir adelante ante cualquier circunstancia. Pero bueno, dice la palabra del Señor que tanto era la angustia de Ana, que al soñar con un hijo varón hizo un voto, ¿y qué? Para dedicarlo a Jehová todos los días de su vida, y que no pasaría navaja sobre la cabeza. La
esta oración de Ana y el movimiento tembloroso de sus labios dice que despertaron a Elí. No sé si recuerdas quién era Elí. Elí era el sumo sacerdote en aquel tiempo, en la temporada en lo que ellos vivían. Y bueno, dice la palabra del Señor que este sacerdote escucha a Ana cómo hablaba, cómo lloraba, cómo se quejaba, y hasta pensó, ¿verdad? A veces somos así. A veces vemos a alguien por ahí llorando y decimos, ¿qué habrá hecho? Y bueno, somos buenísimos a veces para etiquetar a las personas que a lo mejor hay una congoja en su vida, en vez de decirle ánimo, si tú puedes. Entonces, pues Elí no hizo precisamente esto, sino que sospechó y decía, a lo mejor anda borracha, ¿verdad? Anda ebria. Pero bueno, muchas cosas que en su mente pudieron haber pasado por la desesperación que había en el corazón de Ana. Pero bueno, luego el llanto y la angustia de Ana se tornaron en confianza y paz. Porque cuando tú y yo venimos al Señor con un corazón quebrantado, con un corazón humillado, y decir, Señor, ya no tengo fuerzas, créeme lo que el Señor te da esa paz que tú y yo necesitamos. Mira, es precioso esta parte de poner nuestra confianza en Dios, porque experimentamos ese abrazo de parte de papá. Experimentamos ese abrazo cálido que necesitamos y que nos da paz y nos calma y nos da esa fuerza para seguir esperando y confiando en la promesa del Señor. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Algo causa tristeza, amargura en tu alma? Dice la palabra del Señor, deleítate a sí mismo en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todos, absolutamente todos, creo que hemos pasado por alguna angustia, alguna tristeza. Y lo que más nos conviene en esta situación es deleitarnos en Jehová. Porque precisamente es cuando tú y yo encontramos esa paz que solamente Dios nos pueda dar. Él nunca llega tarde, aparece en el momento más oportuno, de la manera que menos te imaginas. A veces caminando sobre el agua únicamente para decirte, no temas. Definitivamente el Señor se place en darnos palabra de ánimo, pero también nos da palabra de esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Pero también nos dice, bueno, en el mundo tendrás aflicciones, pero mírame a mí, yo vencí al mundo, yo estoy contigo hasta el fin. Nos da palabras de aliento, pero también nos dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que esto es una carrera. Mientras vivamos aquí es una carrera, es un caminar, y tendremos obstáculos, tendremos barreras, tendremos muchas cosas, pero Dios está con nosotros. ¿Qué tan importante es dedicar nuestra vida a Dios? Se requiere una vida dedicada para poder transformar al mundo en que vivimos, y esta será la única manera de impactar a la sociedad que nos rodea. Es ilustrativo que Ana buscara hallar gracia ante los ojos del Señor, ya que su propio nombre significa gracia. Y a su debido tiempo Ana halló gracia y dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, que significa escuchado por Dios. Y como leíamos en el versículo principal, dice que Ana, Dios le concede tener un hijo, se embaraza a Ana, y por supuesto que Ana cumplió lo que prometió. Dice la palabra del Señor que bueno, todos los días iba a la casa de Dios y lo ponía a su servicio. Y por supuesto, cuando tú y yo enseñamos a un pequeño, desde muy pequeñito, ir a la casa, a escuchar la palabra, a compartirle de Dios todos los días, desde su vida, desde muy pequeñito, a sembrar la semilla, por consiguiente, ¿verdad? En su corazón, en su mente, va a retumbar en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, la palabra de Dios. La situación por la que atravesaba la nación no era alentadora en aquel tiempo, y bueno, en la actualidad no se ve distinto. Pero dice que el sacerdote Elí tenía serios problemas con sus hijos, y tú los conoces, porque ellos habían perdido todo el temor de Dios, a grado de no respetar ni siquiera el templo. La situación emocional y espiritual y hasta económica estaba en peligro. Pero por esta razón, Dios tenía planeado usar a Samuel, aquel de que desde el vientre estuvo una lucha
para poder nacer, ese mismo Samuel era el que Dios iba a ocupar grandemente en este tiempo, ¿sí? A su debido tiempo, Ana cumplió su voto entregando a su hijo Samuel al sacerdote Elí. Ahí lo podemos observar en la palabra del Señor, para que sirviera en el altar. ¿Qué mejor lugar para comenzar un ministerio que la misma casa de Dios? Por muy poca que a lo mejor podamos decir que nosotros sirvamos a Dios, para el Señor, mira, es algo grande. De verdad que no menosprecies el trabajo que tú puedas realizar para la casa de Dios. A lo mejor para los demás sea poco, pero para Dios es algo agradable, ¿sí? Dios comenzó a tratar con la vida de este joven desde una temprana edad. Encontrarse los hijos del sumo sacerdote era algo, muy visible ver el uso que Dios estaba dando a esto. Y claro, entre comillas, era algo natural que los hijos del sumo sacerdote pues también tuvieran que servir y dar un buen testimonio delante de los ojos de los demás, pero no era así. Dice la palabra del Señor que profanaban el santuario y Jehová había resuelto hacerlos morir. Jamás se imaginó Elí que Dios usaría la vida de este joven para anunciarle el severo castigo que caería sobre la familia del sumo sacerdote. Pero Samuel aprendió a identificar la voz divina y el Señor mismo comenzó a capacitarlo para el trabajo profético. Y es que, definitivamente Samuel es uno de los profetas más importantes y más conocidos que Dios levantó en aquel tiempo. Y es que Dios levanta profetas en los momentos más críticos con el fin de volver a su pueblo a Él. Y a veces, Dios usa personas para levantarnos aún a nosotros mismos. Definitivamente. Los profetas eran voceros de Dios para alejar al pueblo del pecado y revelarles la voluntad divina. Y Samuel, paso a paso, iba con el tiempo aprendiendo y Dios lo iba capacitando a él, ¿sí? La noticia de que Dios había levantado a Samuel como profeta de Israel se divulgó rápidamente en toda la nación. Samuel crecía y el Señor estaba con él y dedicaba su tiempo, sus capacidades, entregándose sin reservas a su Dios. En aquel tiempo se propagaba la noticia de que Dios había levantado a un gran hombre. Y yo te puedo asegurar que sonaba tanto y más cuando decían, híjole, y él proviene de un milagro. Él proviene de que la madre era estéril. ¿Se acuerdan? Ya te imaginarás, ¿no? A veces, como se dice popularmente, los chismes de las esquinas, ¿no? Por ahí murmuraban, no, él es Samuel, es hijo de Ana, aquella mujer que no podía tener hijos, aquella mujer que llevaba muchísimos años siendo estéril, pero Dios Dios le permitió que tuviera un hijo. Y es Samuel, es el profeta. Imagínate la bendición tan grande, el testimonio tan grande que este pequeño, desde muy pequeño, desde el vientre de su madre, ya traía consigo. Porque como te decía, cuando Dios dice sí, aunque los diagnósticos nos digan a nosotros, ¿sabes qué? Tu hijo no se puede lograr, tu hijo puede salir mal. Si la voluntad de Dios ya está dicha por Él, aún pase lo que pase, Dios obrará en Él, en nosotros. No te desesperes. Si Dios ha prometido algo a tu vida, Dios lo hará. A su debido tiempo, sigámonos esforzando. Amén. Cada uno de nosotros ha decidido dedicar la vida a Dios. Cada uno de nosotros ha tomado ese compromiso, esa decisión de buscarle, de aceptarle, porque sabemos que en Él encontramos paz, sabemos que en Él encontramos salvación. Pero todo esto tenemos nuestros derechos y tenemos nuestras obligaciones. Y tenemos que hacer tareas por cumplir. En ocasiones hasta promesas que hemos hecho al respecto. Lamentablemente en ocasiones también hemos dejado de cumplir esos votos. Muchas veces hemos dicho al Señor, Señor, gracias, ya me oíste. Señor, gracias por cumplir lo que te pedí. Yo, Señor, a partir de ahora te prometo que voy a evangelizar. Te prometo, Señor, que ahora sí voy a compartir tu palabra. Te
prometo, Señor, que ahora sí usaré las redes sociales para compartir un mensaje. Pero lamentablemente a veces se nos olvida. Y eso pues creo yo que entristece el corazón de Dios. Porque Dios tiene muchas cosas para darnos. Y a veces somos nosotros los que hemos limitado que Dios nos utilice. Que Dios nos ayude a esto. Como dijo el apóstol Pablo, es tiempo de mirar hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento y dejar de estar lamentándonos en lo que no pudimos hacer en el pasado. Lamentablemente, y te puedo ser sincero, en alguna ocasión me pasó, a veces me desesperaba o me desmotivé, decir, ya han pasado muchos años desde que yo inicié en el camino del Señor. Han pasado muchos años en donde yo empecé a alabar, a cantarle al Señor y siento que no ha pasado nada extraordinario en mi vida. Y te empiezas a desanimar y empiezas a decir, creo que mi tiempo ya pasó. A veces nosotros mismos somos los encargados de que pase esto. A lo mejor Dios ya quería muchas cosas anteriormente, pero las promesas de Dios son fieles. Y hoy es el día de olvidarnos de lo que hicimos atrás, lo que hicimos en el pasado y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero que me utilices, quiero que me uses. Aquí estoy una vez más. Le he regado, sí, Señor, le he regado mucho. Pero, Señor, confieso y creo que tú me quieres usar y aquí estoy, Señor. Úsame, renuévame, fortaléceme, capacítame. Yo quiero hacerlo. La dedicación de la vida de Samuel era real. Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Qué hermoso es tener el respaldo divino. ¿Te gustaría tenerlo? Por supuesto. Dedica tu vida. Nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para hacerlo. Samuel comenzó a muy temprano en el camino de la dedicación y vivió para Dios, quien le había regalado el privilegio de servirle y caminar con él. Muchos han tenido el privilegio de conocerle desde una temprana edad. Muchos, como yo, no vivimos o no sabíamos esta relación tan cercana que podíamos tener con Jesús, con Dios. Escuchábamos, éramos algo tradicional nada más, pero no habíamos experimentado el poder de Dios. Pero aún en esto, si fuiste principiante desde un principio o desde ahora, nunca es demasiado tarde. Es el momento, el día de hoy, en donde hay tantísima necesidad en el que tú y yo podemos buscar de Dios. Y Dios nos va a respaldar, y Dios va a sujetarnos, y Dios estará respaldándonos en todo lo que hagamos. Al parecer, al principio Samuel no tuvo opción de decidir qué hacer de su vida. Podías decir, no, pues qué mal, porque Samuel no tuvo tiempo de pensar, no tuvo tiempo de decidir si quería o no quería servir a Dios. Tal como muchos de nosotros que crecieron en la iglesia, había sido dedicado a Jehová desde pequeño, pero al crecer siguió en el camino del Señor por su propia voluntad, pues no hay nada comparable en esta vida que servir a Dios. Y ojo aquí, a veces le echamos la culpa a nuestro entorno de por qué soy así. Hay un dicho por ahí que me gusta compartirlo y expresarlo. Dice por ahí que hay padres buenos e hijos malos. Pero hay hijos muy buenos y padres muy malos. A lo que voy con esto es que el entorno en el que tú vayas puede influenciar en las decisiones que tú tomes. Pero al final de cuentas, la decisión es tuya. A lo que voy, por ejemplo, dices tú, bueno, es que mi papá toma mucho, mi papá no es cristiano, mi papá le gusta ir a las fiestas, no sé, muchas cosas. Yo por eso también me gusta tomar, me gusta fumar, porque mi papá lo hace. Si mi papá lo hace, yo también lo voy a hacer. No, al final de cuentas tú decides cómo quieres hacer. Hay padres que abandonaron a sus hijos, hay padres que al saberse, no sé cómo llamarlo, presionados o verse sobrepasados a la responsabilidad, abandonan a sus hijos. Y esto no quiere decir que tiene que seguir una cadenita. Esto no quiere decir que tiene que seguir igual. Si yo viví un pasado triste, difícil, mi generación no tiene que ser igual. Yo tengo un testimonio precioso en la vida de mi padre.
él decidió que no quería lo mismo para su familia. Y así ahora nosotros tenemos que ser mejores. Tenemos que ser mejores. Entonces, esta es la decisión que tú tomas. Recuerda, no es culpa del papá, no es culpa de mamá, de los hermanos, de los amigos, no. Es culpa tuya. Todas las decisiones que tú tomes tendrán consecuencias buenas o malas. Entonces, Samuel, desde muy pequeño lo llevaron a la iglesia, lo pusieron en las manos de Dios, pero al final de cuentas él creció y él tuvo que tomar su decisión. Así muchos, a lo mejor vivieron una vida cristiana desde muy pequeños, pero al crecer ellos tomaron su decisión y andan vagando, andan viviendo su vida como ellos creen que lo es. Muchos que no crecimos en un ambiente cristiano, aceptamos y creímos y nos enamoramos del Señor. Y bueno, así hay muchísimos casos, pero la decisión la tomas tú, la decisión la tomamos nosotros. ¿Qué es lo que tú quieres para tu futuro? ¿Qué es lo que tú quieres para tu presente? La decisión es tuya. La mejor decisión, una vida dedicada transforma. Llegó el día en que Dios llamó a Samuel por su nombre y él respondió: habla porque tu siervo oye. Aunque hayas crecido en la iglesia, hoy es el día en que Dios te habla por tu nombre y te hace un llamado a la salvación. No porque hayamos ido a la iglesia desde pequeños quiere decir que tú y yo seamos salvos, ¿no? Recuerden que la salvación es algo personal. La salvación no te la brinda a tu papá. No es como anteriormente se decía que podías heredar una plaza de maestro. No. La salvación es personal y tú la decides. Tú decides si le abres tu corazón a Cristo. Tú decides si le abres, ¿sí?, tu vida al Señor y permites que tome las áreas que Él quiera. O tú decides si le dices al Señor: bueno, Señor, te acepto en mi vida, pero no toques ciertas cosas. Estas decisiones las tomo yo. Y ahí empezamos con un error. Si le abrimos la puerta, el corazón a nuestro Dios, es porque queremos que haya un cambio en nuestra vida. Es porque queremos que Él nos dirija en el mejor camino. Y si Él nos dirige por el mejor camino, tendremos éxito en todo lo que hagamos. Ahora ya no se trata de lo que hicieron sus padres o tus padres, maestros o amigos. Es una decisión personal. No es suficiente con decir: fui presentado delante del Señor. Respóndele hoy. A muchos desde pequeños, a algunos los llevaron a bautizar, a otros a presentar desde muy pequeños. Y ciertamente hasta hoy, cuando ya estás grande, es cuando tú y yo podemos decidir la vida que queremos vivir. Porque por más esfuerzo que los padres puedan hacer en nuestra vida, de darnos buena educación, de darnos todo, de que no nos falte nada, de cuidarnos, de que se desvelaron por las madrugadas, de que se preocuparon, de que te llevaron al doctor muchas veces. Pero si tú tomas otra decisión y otro camino, eso ya es cuestión tuya, eso ya es cuestión de nosotros. Pero Dios siempre va a querer llevarnos al mejor camino, que es hacia la salvación. ¿Sí? Entonces, el día de hoy tú puedes decirlo: Señor, habla que tu siervo oye, que tu siervo escucha. Así como dijo Samuel. Samuel desde muy pequeño, desde el vientre de su madre, estaba estipulado que él tenía que servir a Dios. Pero tampoco no iba a ser obligado por Dios a que él le sirviera. Él tuvo que tomar una decisión si quería que se cumpliera la promesa en él o si no la quería. Entonces, ¿quién decide esto? Tú y yo lo decidimos. ¿Cuál es el futuro que queremos? ¿Qué es lo que queremos de hoy en adelante? ¿Qué es lo que queremos hacer? Esa es la decisión tuya y mía. No hay mejor opción que hacer un compromiso de dedicación ahora mismo y decidir vivir bajo el servicio de Dios. No encontrarás mejor jefe, nadie te dará mejor paga, a nadie le importarás tanto como a Él. Creo que nada de lo que este mundo te pueda dar se puede comparar con lo que Dios nos da o con lo que Dios nos dio, la salvación. Y muchos
pues han dejado este privilegio de servirle a Dios, y muchos han dejado el privilegio de estar bajo la cobertura de Dios por buscar otras coberturas, por buscar pues otros planes a lo mejor equivocados. Y no hablo de que Dios no quiere que tú prosperes, y no hablo de que Dios no quiere que tú sobresalgas. Al final de cuentas, eso Dios lo permite. Aquí lo importante es que en tu crecimiento, en todos los éxitos que tú tengas, pongas en primer lugar a Dios, porque de Él proviene todo. Cuando tú y yo lo dejamos en sus manos, dice su palabra que todas las demás cosas, si buscamos primeramente su reino y su justicia, lo demás va a ser añadido. Pero hay que comprometernos con Él. Al parecer, ¿verdad?, la decisión de Samuel de vivir para servir a Dios le permitió ver cosas grandes. Dice la palabra del Señor que Dios le permitió a Samuel ungir a los 2 primeros reyes de Israel. No sé si lo recuerdas. Fue el primero de los grandes profetas. Fue maestro de profetas. No solamente fue un profeta nada más. Recordar que él funda, ¿sí?, parte de la escuela de profetas. Sacerdote, intercesor, el último de los jueces, y tuvo éxito en su intento de unir a las 12 tribus de Israel. Cuando tú y yo decidimos y tomamos la decisión de servirle a Dios, de decir: Señor, he escuchado de ti, he escuchado que me hablan de mí, he recibido muchos consejos por muchos años, pero hoy tomo mi decisión. Ahora estoy grande, ahora quiero tomar una decisión y quiero que tú guíes mi camino. Quiero que tú seas el capitán de mi barco. Quiero que tú me conduzcas al mejor camino. Yo quiero ser como un Samuel. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero saber cuando tú me estás hablando. Que cada decisión que yo tome sea porque es tu voluntad. Eso es lo que yo quiero, Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Que le tomemos en primer lugar y que todas las cosas que tú y yo decidamos, que anhelemos, que pensemos, las pongamos en sus manos y que sea Él quien nos confirme, nos dirige si eso es lo que realmente nos va a beneficiar a nosotros y si es de su agrado. En cuanto a su carácter, dice la palabra del Señor, podemos ver que Samuel fue un hombre excelente, era una persona sincera, de consagración absoluta y de carácter intachable. Era una persona en el cual son de esas personas admirables que tú la ves y dices: wow, yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como Samuel. ¿Cuántos Samueles queremos ser en esta hora? La decisión es de nosotros. Ahora ya conocemos la palabra, conocemos su mensaje, conocemos que Cristo salva, hemos tenido esa relación, ese momento tan precioso y sublime. Pero ahora el Señor nos habla y nos dice: hijo, yo quiero hacer más cosas contigo. ¿Estás dispuesto a escucharme? Decir como Samuel: Señor, habla porque tu siervo oye. O dices de plano: ¿sabes qué, Señor? Esa parte no la toques, esa parte yo decido cuándo. He ahí la decisión que tendremos que tomar. Supo desempeñar el papel que le tocó en la providencia de Dios de una manera que trajo gloria al Todopoderoso. Y hasta la fecha, hasta la actualidad, hoy podemos decir que Samuel ha sido uno de los hombres que han impactado nuestras vidas, han impactado la vida de muchas personas por el simple hecho de seguir el propósito de Dios. El decir: Señor, si tú tienes un propósito en mi vida, yo quiero que se vea reflejada en mí. Entrega este día tus ansias y deseos a Dios y permítele que ministre tu vida. Hoy es el día de dedicación. Tú puedes vivir confiado en el plan de Dios que ha trazado para tu vida y dejar que Él te use para cambiar tu entorno. En el entorno en el que estamos, en los trabajos, en la escuela, en el medio en el que tú estés, el Señor quiere que tú seas esa luz en medio de esa oscuridad. Dios quiere usarte, Dios quiere moverte, pero la decisión es de nosotros. Si queremos oír la voz de Él. Si tan solo te atreves a ser diferente, lo lograrás.
Si por un momento piensas y enfocas tu mirada al mundo en que te mueves, lo podrás cambiar. No será fácil por la situación que ahora se vive en la sociedad, pero así como a Samuel salió victorioso del entorno corrupto que le tocó vivir, tú harás lo mismo, pues el mismo que estuvo con Samuel estará contigo. No hay tanta diferencia en el mundo en los tiempos en que vivía Samuel con los tiempos de ahora. Siempre ha habido de todo, de tanta maldad en la tierra como hasta el día de hoy. Pero podemos ser usados por Dios para que la gente y nuestro entorno sepa que hay un Cristo, que hay un Dios poderoso que nos ama y que quiere cambiarnos. Un joven pastor, músico y cantante compuso un coro que dice, y híjole, está muy bonito y te lo voy a poner para que lo escuches. Un joven pastor, músico y cantante compuso un coro que dice: los mejores años de mi vida son los que quiero dedicar a ti, Señor. Amarte, servirte y darte todo mi ser. Es lo que quiero hacer en los mejores años de mi vida. Los mejores años de mi vida son los que quiero dedicar a ti, Señor. Amarte, servirte y darte todo mi ser. Es lo que quiero hacer en los mejores años de mi vida. Los mejores años de mi vida son los que quiero dedicar a ti, Señor. Amarte, servirte y darte todo mi ser. Es lo que quiero hacer en los mejores años de mi vida. Los mejores años de mi vida son los que quiero dedicar a ti, Señor. Amarte, servirte y darte todo mi ser. Es lo que quiero hacer en los mejores años de mi vida. Amarte, servirte y darte todo mi ser. Es lo que quiero hacer en los mejores años de mi vida. Es lo que quiero hacer en los mejores años de mi vida. Que esa sea la oración de cada uno de nosotros y que podamos ser como Samuel en nuestra generación. ¿Cuántos Samueles queremos ser en esta generación? Esa respuesta tú la decides. Si decides ser como este joven que tomó su vida y dijo: Señor, he escuchado tu palabra, he conocido acerca de ti, ahora quiero escucharte, ahora quiero hacer un compromiso contigo, no por mis padres, no por mi familia, sino un compromiso tú y yo. Y quiero que hagas de mí lo que tú quieras. Ánimo, Dios te bendiga muchísimo. Yo espero en verdad que la vida de Samuel, y te invito para que leas la historia de Samuel, todo este caminar que él tuvo, no fue algo fácil su caminar. Te digo, desde que su mamá no podía tener hijos, pero ahí estaba la promesa de Dios ante esta mujer, y claro, conforme fue creciendo, el respaldo de Dios estaba con él. Y como te mencionaba, grandes cosas que Dios le permitió a Samuel ver, todo por obediencia y por una dedicación a él. Que Dios te bendiga, y en verdad espero que este mensaje, que esta lección sea de bendición a tu vida. Y bueno, por ahí si tienes alguna duda puedes compartirla, puedes comentarla, y deseando en verdad
si hay una petición también, nosotros podemos seguir. Dice la palabra del Señor, queremos unos por otros. Entonces, esto, por ahí hay un dicho popular que dice que la unión hace la fuerza. Pero la palabra del Señor también nos dice que si todos nos unimos en un mismo sentir, ¿verdad? El Señor escuchará nuestra voz. Que Dios te bendiga y es un gusto nuevamente poder saludarte. Hasta